Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema relacionado sobre todo a las heridas de difícil cicatrización. Sabemos que las heridas se pueden dar por diferentes variables, diferentes mecanismos, y cada uno de nosotros tenemos un proceso de cicatrización totalmente diferente. Algunos tenemos la posibilidad de recuperarnos más fácilmente que otros, pero depende de muchos factores, como la obesidad, el tabaquismo, nuestros hábitos alimenticios, enfermedades como diabetes o algunas otras como enfermedades como insuficiencia venosa periférica. La medicina regenerativa es una de las terapias médicas más novedosas que actualmente existen y que han ayudado a mejorar estos procesos de cicatrización. Y pues bueno, un gran amigo, maestro, el doctor Arturo Mancera Almanza, el día de hoy nos acompaña aquí para hablarnos del manejo de las heridas de difícil cicatrización. El doctor Arturo Mancera es licenciado médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Realizó posteriormente una especialidad en medicina interna en el Hospital de Especialidades en ICEMIM, en Satélite, en Naucalpan. Posteriormente realizó varios estudios de posgrado, como son diplomados en medicina estética, diplomado en medicina de antienvejecimiento y longevidad. Tiene una maestría en medicina de antienvejecimiento y longevidad por la Universidad de Barcelona, una maestría en medicina regenerativa por la Universidad de Cambridge. Tiene una maestría en administración en la Escuela Profesional de Comercio y Administración. En fin, un currículum muy extenso. Maestro, pues bienvenido. Un tema muy interesante, sobre todo por lo común que se suele presentar, por lo difícil que suele ser el manejo de algunas heridas y sobre todo por los métodos y técnicas que usted está actualizando actualmente para mejorar este proceso de cicatrización. Gracias, doctor Ramírez. Muy amable por tu presentación y agradezco en especial a Médica Campestre, a ti en lo particular, la invitación a poder dialogar con la gente que nos acompaña, que nos ve y que ya nos tiene confianza por ser Médica Campestre, que es lo más importante. Así es. Muy bien. Bienvenido. Vamos a hablar el día de hoy de heridas de difícil cicatrización. Lo más importante cuando nosotros manejamos una herida es descubrir la causa de por qué esa herida es crónica. Ese es el primer paso para encontrar un tratamiento óptimo. No hay una panacea. Tenemos una miríada de recursos que podemos utilizar en cada paciente dependiendo de qué es lo que presenta y en qué condiciones se encuentra. Primero vamos a hablar un poquito, para entendernos, de cómo se clasifican las heridas. Las heridas que pueden ser heridas por una herramienta punzocortante o que pueden ser heridas ya de por sí crónicas que las conocemos como son heridas de pie del diabético, heridas varicosas, heridas por úlceras de presión o por presión, etcétera, como ya lo había comentado el doctor Guillermo. Entonces tenemos primero las heridas superficiales. Estas heridas superficiales solo afectan la epidermis, o sea, la capa superficial de la piel, y prácticamente se resuelven sin dejar cicatriz. Se restituyen ad integrum, eso quiere decir que en su totalidad, y prácticamente no dejan huellas, no dejan cicatrices, por así decirlo. Después tenemos las heridas de espesor parcial. Las heridas de espesor parcial ya afectan la epidermis y la dermis superficial, o sea, dos capas de la piel, y respetan los anexos cutáneos. Al involucrar la membrana basal de la dermis, entonces esta sí ya va a dejar cicatriz. Por ejemplo, cuando hay una quemadura, cuando hay alguna zona que le llamamos dadora, que significa que de ahí se tomó piel para injertar en otro lugar. Y por último tenemos las heridas de espesor completo. Estas heridas ya involucran prácticamente todas las capas de la piel, incluso llegan a planos más profundos como son músculos, tendones, cápsulas articulares y hueso. Cuando uno ve la herida realmente se ve hasta el hueso, dice la gente, ¿no? Se le ven los tendones y se ve hasta el hueso.
Esta siempre va a reparar, cuando repara, con una cicatriz y una cicatriz muy obvia. En eso tenemos las heridas quirúrgicas, que obviamente abarcan toda la superficie de la piel, todas las capas. Tenemos las úlceras arteriales, que son las úlceras también varicosas, las úlceras por presión, que son las úlceras de decúbito, aquellos pacientes que ya no se pueden mover, que están acostados o que siempre están sentados y que se les empiezan a formar esas úlceras por estar ejerciendo presión en ciertas zonas del cuerpo, que nosotros le llamamos úlceras por presión, úlceras por decúbito, y que pueden tener diferentes estadios o diferentes evoluciones. En el proceso de cicatrización, ya hablamos de heridas, ahora vamos a hablar un poquito del proceso de cicatrización. Implica 3 fases: la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. La fase inflamatoria es la respuesta inicial a cualquier herida, a cualquier lesión, y su objetivo inicial es que haya hemostasia, o sea, que se frene el sangrado, que ya no sangre más y que se regenere el tejido. Aquí entran unas sustancias importantes que tenemos en nuestro organismo, propias de nosotros, que son factores de crecimiento y citoquinas o citocinas, que van a ser liberadas principalmente por las plaquetas. Las plaquetas son las primeras células que llegan a la zona lesionada, tratando precisamente de hacer esa hemostasia, de frenar el sangrado que existe por la lesión. La etapa proliferativa, ya hablamos, por así decirlo, de una fase de cicatrización propiamente dicha, en donde hay diferenciación celular tratando de reparar o de regenerar los tejidos que fueron dañados en función de dónde está la herida. Y se pueden diferenciar a hueso, a fibroblastos, a condrocitos, que son células que son las que componen la piel o el tejido óseo, el hueso, o el tendón, o los músculos, la cápsula articular y la piel en general. La última etapa, que es la etapa de remodelación, es cuando ya la herida cerró, pero está en una fase de reorganización, tratando de simular o de parecerse lo máximo al tejido original donde está la herida, para que prácticamente quede o pase inadvertida. A veces solamente quedan unas pequeñas líneas, un poquito, vamos a llamarle descoloridas, nosotros le llamamos hipocrómicas, en donde se alcanza a distinguir, mira, aquí fue donde me corté. En ocasiones incluso se forma una herida, una cicatriz muy fea que se llama cicatriz queloide, que es una cicatrización exagerada y totalmente antiestética. Pero esta etapa de remodelación o etapa final de cicatrización incluso puede requerir años para completarse. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en las heridas y que en un momento dado son los que pueden hacer o que se regenere y se cicatrice de forma muy rápida o que finalmente se vuelva una herida o una úlcera crónica y que sea difícil su cicatrización? Bueno, tenemos factores locales y factores generales. Los factores locales son si hay bacterias o no, si realmente tenemos capacidad para que nos recubra la herida, la fibrina, si hay necrosis, tejido muerto, tejido negro, si hay infección, porque una cosa es que esté colonizada con bacterias y otra cosa es que haya un proceso infeccioso real de la herida. Si también por parte del paciente hay una higiene deficiente de la herida, que esto es frecuente, porque a veces nos da miedo tallarnos, lavarnos, y entonces eso también provoca pues que las heridas se transformen en crónicas y de difícil cicatrización. Si también tenemos un aporte escaso de sangre, eso también influye. Obviamente, al haber escaso aporte sanguíneo, va a haber una saturación baja de oxígeno. Eso va a dar parte a formar ciertos residuos ahí. Y obviamente, si además está en zonas donde ejercemos presión, como sería el codo, la rodilla, las manos, etcétera, entonces eso también va a influir como factor para que la herida cicatrice difícilmente. Y los factores sistémicos, bueno, pues influyen si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, si es diabético y si está bien o no está bien controlado, si ya hay complicaciones crónicas de la diabetes, como puede ser neuropatía o incluso insuficiencia renal,
Si está malnutrido, no hablo desnutrido, sino malnutrido, y si aparte tiene algunos otros medicamentos que ya se le dieron, como podrían ser esteroides, prednisona, cortisona, que también pueden perpetuar el proceso infeccioso y además dificultar la cicatrización. Si el paciente tiene problemas de inmunocompetencia, que tenga inmunodepresión, pacientes con enfermedades inmunológicas como lupus, artritis, cáncer, tuberculosis, etcétera, que pueden comprometer el estado inmunológico del paciente. Si es de edad avanzada, porque también a medida que pasa el tiempo, el envejecimiento afecta los procesos de cicatrización de manera oportuna. Y obviamente si tiene algunos otros factores ambientales como serían tabaquismo, alcoholismo, etcétera, incluso drogadicción. Cuando una herida de espesor parcial, o sea que abarca las 3 capas de la piel, es de curso agudo, simplemente le llamamos que está una ulceración o que está ulcerada o que tiene una ulceración. Pero si se extiende por más de 3 semanas, entonces ya decimos que es una úlcera. No es una herida ulcerada, es una úlcera. Y su curación va a involucrar un complejo proceso que está destinado a reparar todos los tejidos de las 3 capas de la piel. Entonces, las heridas crónicas son aquellas que por alguna razón se detuvieron en la primera fase de cicatrización, como lo platicamos, y esto es debido a un desbalance entre sustancias que favorecen la cicatrización internas en el organismo, que son los factores de crecimiento y las proteasas. Y este desequilibrio se puede deber a que hay una presencia exagerada de unas sustancias que se llaman citoquinas o citocinas, que son proinflamatorias. Entonces, la inflamación persiste e impide pasar a otras etapas de cicatrización. Esta inflamación persistente hace que disminuya el efecto de los factores de crecimiento, que son los que van a dar, por así decirlo, pauta a todas las fases de remodelación de la herida y de cicatrización. En esta condición se va a alterar el depósito de colágeno y de la matriz extracelular, que nos va a impedir que esto vuelva a formar piel normal, y obviamente va a haber aumento de la apoptosis, y el aumento de la apoptosis significa de muerte celular. Entonces es una herida ulcerada que se transforma en úlcera y que tiene dificultad para cicatrizar, incluso desde los planos profundos. Como les dije al principio, hay heridas profundas en donde, coloquialmente hablando, se les ve hasta el hueso y se les ve los ligamentos y los tendones. Obviamente, sabemos que las heridas crónicas entonces no siguen el patrón normal de reparación, las fases que yo les comenté de reparación. Y lo que nosotros pensamos que es clave para poder hacer un tratamiento efectivo y ayudar a la reparación del tejido es corregir la causa que originó la lesión y tratar el hecho, o sea, la zona donde está la lesión, de modo adecuado. Si hablamos de una úlcera, por ejemplo, de pie del diabético, bueno, pues tenemos que corregir la causa que provocó esa lesión, que puede ser el uso de un mal calzado, una pisada anormal, alguna situación que cause erosión, como son calcetines con costuras, el no aseo adecuado del pie, el no cortarse las uñas adecuadamente o cortarse las demás, etcétera. Todo eso tenemos que corregirlo, aparte de corregir las alteraciones metabólicas, hablando nuevamente del diabético, someterlo a un tratamiento adecuado, el clásico manejo del paciente diabético con dieta, ejercicio, medicamentos, y luego, por parte de nosotros, hacer un tratamiento del lecho, o sea, de la zona de la lesión, de modo adecuado. ¿Qué tenemos entonces que corregir en ese lecho? Primero, pues descartar que haya bacterias existentes. Y si hay bacterias existentes, que sean o no resistentes, porque muchas veces los médicos damos un antibiótico de primera intención, pero luego descubrimos que no funciona porque la bacteria es resistente a ese antibiótico.
Entonces tendremos que hacer algunos otros métodos diagnósticos, como sería un cultivo de secreción de la herida. Valorar si hay algo de isquemia, o sea, si hay alteraciones en el aporte sanguíneo en la zona donde está la herida, ver la situación de la herida, porque muchas veces son heridas donde son puntos de presión o puntos de flexión, en donde es difícil que haya un reposo adecuado para favorecer la cicatrización por el propio movimiento natural del cuerpo. Después valorar qué tantos medicamentos ha tomado, qué tantos antibióticos, qué tantos antiinflamatorios, si algunos son esteroides o no, etcétera. Ver qué tanto lleva con esa herida y obviamente valorar adecuadamente la nutrición, porque a veces las heridas no cicatrizan porque aunque el paciente coma bien, pero está mal nutrido, la carga proteica que requerimos para las actividades diarias de nuestro organismo está disminuida. Los métodos tradicionales establecen que una herida de difícil cicatrización o que una herida para que cure efectivamente más o menos llevan entre 150 y 180 días. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que actualmente pensar en una herida, una úlcera de pie del diabético, mínimo se lleva 6 meses en cicatrizar, de 6 a 8 meses, si es que el paciente sigue todas nuestras indicaciones, si es que podemos corregir todo lo que queda alrededor de la herida, como ya lo mencionamos, y obviamente tenemos que buscar alternativas o tenemos que buscar métodos de cómo hacer que ese paciente podamos reintegrarlo lo más pronto posible, no hasta dentro de 6 meses. Porque voy a hablar, por ejemplo, un deportista, pues lo que menos quiere es estar 6 meses incapacitado, donde no pueda volver a su actividad normal. Pero puedo hablar de un paciente que no puede volver a trabajar adecuadamente porque no puede caminar, porque no puede apoyar el pie, porque anda con muletas o en silla de ruedas y esas heridas van a durar alrededor de 6, incluso hasta 8 meses. Y el problema es que si no se tratan adecuadamente pueden llegar a terminar en una amputación. Bien, entonces tenemos actualmente acciones terapéuticas más modernas y con asociación de otros factores para lograr metas superiores. ¿A qué me refiero? A que en lugar de que una herida cicatrice en 6 meses, podamos cicatrizarlo en 2 meses o en 3 meses o en menos tiempo si es posible. Hablando específicamente de una herida que por sus condiciones es la más frecuente o de una úlcera que por sus condiciones es la más frecuente que observamos, es la úlcera de pie del diabético. Esta es una complicación frecuente de la diabetes mellitus. De hecho, es una complicación crónica que se presenta con la mayor frecuencia. Todos estos pacientes diabéticos tienen el riesgo de sufrir alteraciones de sus pies, derivado tanto de la neuropatía periférica, que es una complicación crónica de la diabetes, es cuando el paciente empieza a referir que tiene ardor en la planta de los pies o que ya no siente los pies, porque hay pacientes diabéticos que incluso se pueden encajar un clavo en el pie y no lo sienten, ahí lo traen 2, 3 días hasta que de plano está aquello inflamado, edematizado, hiperémico, rojo, les aumentó el volumen, está hinchado el pie y no saben qué tiene. Y obviamente por la macro y microangiopatía, que es la alteración vascular, que es como inicia el paciente diabético. Entonces, nos hemos dado a la tarea de evaluar el costo que tiene las úlceras de pie del diabético y vemos que el tratamiento es alto. En Estados Unidos, por ejemplo, se calculó que el 25% de los 20 millones de pacientes diabéticos sufrirían de una úlcera del pie en algún momento de su vida. Y esto puede incluso ser incapacitante porque puede terminar en amputación. Cerca del 50% de las úlceras del pie del diabético se van a infectar y 1 de cada 5 va a motivar que haya amputación, no nada más de un dedo o de 2 o del pie, sino completo de la extremidad inferior. El costo de un tratamiento de una úlcera por pie del diabético en Estados Unidos alcanza la cifra de $20,000 al año, porque aparte de los gastos que tiene en los tratamientos que tiene que hacer, en el control metabólico que se tiene que ejercer, en la terapéutica que le tenemos que dar para ejercer ese control, viene el problema
de la incapacidad laboral. Y entonces también se ve reflejado en un costo. El paciente no puede trabajar y no es activo. Y al no ser económicamente activo, no hay ingresos y es una pérdida también. Eso es importante. Según este Consenso Internacional de Pie del Diabético, la incidencia mundial de pie del diabético oscila entre el 1 y el 4.1% de la población. La prevalencia mundial en los diabéticos es del 4 al 10% y el 15% de pacientes diabéticos va a desarrollar por lo menos una úlcera a lo largo de su vida. Hay pacientes que desarrollan una úlcera cada X tiempo, una vez en el pie derecho, otra en el pie izquierdo, repiten y repiten y repiten. El problema de esto es que la edad más frecuente de aparición es entre los 45 y 64 años, que todavía somos altamente productivos, y lo menos frecuente es por debajo de los 45 años. Esta frecuencia se observa que es más superior o que es mayor en el sexo masculino respecto al sexo femenino de la misma edad. Bien, ¿qué hacemos entonces como tratamiento general de las heridas crónicas que no siguen el patrón normal de reparación? La clave para que el tratamiento sea efectivo consiste, lo dije al principio, corregir el problema médico específico que originó la herida y tratar localmente el lecho de la herida, o sea, donde está la herida, de modo adecuado. La preparación del lecho, o sea, de la zona de la herida, consiste en una serie de procedimientos que están destinados a reparar el microambiente alterado de la herida crónica. Hablamos de colonización bacteriana y de infección bacteriana, de falta de irrigación sanguínea que se llama isquemia y de una alteración propia de los tejidos que se llama necrosis. Entonces tenemos que modificar, reparar ese microambiente de la herida para optimizar la formación del tejido de granulación, entiéndase, cicatrización sano, e intentando que este tejido sea lo más parecido a la zona en donde está la herida. Entonces, este proceso de manejo del lecho tiene como objetivo remover factores y barreras que son los que van a retardar el proceso de cicatrización o que van a impedir una cicatrización normal. Tenemos que empezar por limpiar la herida, por quitar o desbridar, recortar todo el tejido necrótico, o sea, el tejido que está muerto, que a veces no se ve negro, se ve como amarilloso, por así decirlo. Después, reducir la carga bacteriana si la hay, ya sea que solamente esté colonizado con bacterias o que haya una infección activa, tenemos que quitarla por completo. Tenemos que controlar la secreción que produce esa herida, o sea, tenemos que dejar una herida, por así decirlo, seca, para que luego hagamos una cicatrización húmeda que pueda granular y que o que cicatrice y que finalmente se reepitalice. ¿Qué significa esto? Que vuelva a ser casi igual a la zona donde se hizo la herida, o de preferencia que sea igual, como aquella vieja canción, que no quede huella, si ustedes recuerdan. Bien, entonces, ¿qué utilizamos nosotros? Nuestro propio organismo, dentro de nosotros existe esto que se llama factores de crecimiento. Los factores de crecimiento dentro de nosotros son unas sustancias de naturaleza peptídica, como proteica, cuya misión es la comunicación intercelular a nivel molecular. Y estos son capaces de modificar las respuestas biológicas celulares y que van a hacer los procesos de cicatrización, migración, proliferación, diferenciación y metabolismo celular, e incluso van a regular la apoptosis, o sea, la muerte celular. Esa necrosis que se forma en las heridas también la van a regular. Estos se llaman factores de crecimiento y los tenemos dentro de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le aportamos factores de crecimiento extra al cuerpo? O sea, le damos más para que tenga más factores de crecimiento. Bueno, esta es una gráfica donde apreciamos en la parte de arriba, en función del tiempo, la línea horizontal es la respuesta fisiológica en el tiempo, la línea vertical habla del tiempo o el proceso de curación de la herida,
y vemos las fases por donde pasa. En la imagen superior tenemos 4 fases: hemostasia, inflamación, regeneración tisular y remodelación. Cuando nosotros aplicamos de alguna manera estos factores de crecimiento, hacemos lo mismo, solamente que acortamos el tiempo de recuperación del paciente. No le vamos a hacer nada fuera de lo normal. Son los mismos factores de crecimiento que tiene el organismo en su interior, solo que ahora nosotros le vamos a aportar más factores de crecimiento y eso va a dar por el hecho de que el tiempo se acorte adecuadamente. Muy bien. Aquí estoy semejando una herida. No la quise poner en vivo porque se vería como muy drástica. Sin embargo, sí me voy a permitir presentar algunas imágenes de un paciente que ustedes van a ver de una úlcera de pie del diabético. Espero que no sean muy agresivas para ustedes. No, mi imagen no alcanza a ver la fecha. No sé si me pudieran corregir donde aparezco yo o la gente no me ve a mí. Sí. Porque en el extremo superior derecho quiero que vean las fechas de cómo se presentó este paciente. Este es un paciente joven, es un paciente del sexo masculino de 38 años, que ya había presentado en diferentes ocasiones una úlcera de pie del diabético, como ustedes la están viendo. Esta ya era la tercera vez que presentaba, fue atendido en alguna institución oficial. Si no la puedes modificar, no hay problema, pero me gustaría... Ya los asistentes ya lo están viendo más grande, pero a ti no se te modificó. Oh, pero sí ven la fecha en el extremo superior derecho, perfecto. Eso es lo que me interesa, perfecto. Entonces, como ven ustedes, esta fotografía me la dio el paciente. Esta no es una imagen que yo le tomé cuando yo lo recibí. Este era atendido en una institución oficial. Esta es la misma imagen en la misma institución oficial para que vieran ustedes la herida que él tenía ya por tercera ocasión en este pie derecho. Así fue cuando yo lo recibí. Esta fotografía ya es mía, es una fotografía de lado. Aparte de tener la herida, que habría incluso el pliegue interdigital, o sea, entre los dedos, entre el cuarto y el quinto, más bien entre el tercero y el cuarto ortejo, estaba partido, estaba abierto, y además tenía algo que se llama complejo cutáneo de pie del diabético. Esta es la herida vista desde arriba. Esta ya es una fotografía de cuando yo lo recibí. Y aquí tiene el complejo cutáneo vascular, que es un proceso que presenta el paciente que tiene pie del diabético. Y pueden ver cómo se alcanza a ver cómo estaba abierta la herida y se ve una ligera rayita. Después lo estuvimos curando, empezamos a hacerle curación. Ahí fue la primera desbridación. Lo seguimos curando, lo voy a pasar un poquito rápido, son fotografías que no son muy agradables, pero bueno, el objetivo es que vean, y sobre todo que vean en función de la fecha. Yo lo recibí a primeros días del mes de septiembre de este año, es el paciente más reciente que tengo, y lo que hicimos fue hacerle un tratamiento con factores de crecimiento. En este caso, utilicé un procedimiento que se llama plasma rico en factores de crecimiento, que fue puesto de 2 maneras, en una forma de bioestimulación inyectado sobre la herida, y la otra utilizamos un bioandamio que se llama plasma gel. Como ustedes lo están viendo, simplemente lo estoy depositando encima de la herida, ese no es inyectado, y lo estoy poniendo como si fuera una cremita, vamos a decir, ¿no? Todas las cremitas que utilizamos nosotros para cicatrización. En este caso utilicé algo que se llama plasma gel, que es un plasma rico en factores de crecimiento. Aquí están viendo cómo lo estoy aplicando, cubriendo toda la herida. El paciente evolucionó, ustedes ven la fecha y ven cómo el pliegue interdigital, aquí está una fotografía más de cerca, está el dedo, el tercer y cuarto dedo o ortejo del pie derecho, y ven cómo ya la herida prácticamente entre los dedos estaba cicatrizada. Después ven cómo quedó finalmente el pie, y todavía va a quedar mejor. Aquel complejo cutáneo vascular que tenía, aquel callototote que se le veía, prácticamente está desapareciendo. Vean cómo está la evolución, ustedes pueden ver la fecha y vean cómo evolucionó la herida a estas fechas. Aquella herida fea que se veía es una herida que va evolucionando. Volvemos a ver el pliegue interdigital o interortegiano y vemos también la herida cómo está. Este es el pie, cómo quedó finalmente, y
Vemos la herida al final de este mes, que es prácticamente un mes y 12 días el proceso de cicatrización que tuvo este paciente. Este paciente que estaba siendo tratado en una institución oficial, no podían creer ni entender qué era lo que estaba pasando, porque el paciente evolucionó satisfactoriamente y ustedes lo pueden ver en las fechas. Claro, no es todo. Aquí está, el paciente me permitió, tengo consentimiento informado para pasar su fotografía. Ven que es un paciente joven del sexo masculino y vean cómo quedó el pie y cómo lo tenía anteriormente. No es todo lo que hacemos nosotros. O sea, el paciente tiene que hacer mucho. El paciente tiene que tener un verdadero control metabólico, apegarse lo más que se puede a su tratamiento de hipoglucemiantes o de insulina, o ambos. Tiene que apegarse a medidas de higiene, tiene que usar o hacer algunas medidas higiénico-dietéticas, como son el uso de calcetines para diabético, protegerse el pie adecuadamente, tener un aseo adecuado con un pedicurista que le haga el corte de las uñas para paciente diabético, tratando de evitar que se esté picando con sus mismas uñas, con sus mismas callosidades, que se esté lesionando, usando un zapato específico para pie del diabético y luego siguiendo las indicaciones del médico con respecto a aseo, a dieta y a medicamentos. Y también asistiendo a cada curación que le estamos programando. Esto lo vemos bonito, pero para el paciente no es bonito. Para el paciente es favorable si responde adecuadamente, pero es un manejo conjunto, lo que él hace y lo que nosotros le hacemos. En este caso, una herida que estaba programada para durar de 6 a 8 meses, está durando prácticamente mes y días conmigo, más los otros días que llevaba. En 2 meses devolvimos a este paciente a su actividad diaria, a seguir siendo productivo y a vivir una vida prácticamente normal, con todos los cuidados, porque puede volver a repetir la herida. No sé, quise ser claro, específico y contundente, pero si tú decides algo más, doctor Ramírez, con gusto. Gracias, doctor. Sí, vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Justamente ya tenemos aquí algunas de las personas que nos acompañan a lo largo del webinar. Y pues bueno, la pregunta obligada, doctor. ¿Quiénes son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de úlceras de difícil cicatrización? Mira, hay heridas de difícil cicatrización como consecuencia de ser diabético, de tener varices, de tener presión por inmovilidad o incapacidad, pero también hay heridas quirúrgicas normales que por alguna razón no cicatrizan adecuadamente. Entonces no hay así como un dato específico. Sí se ve más frecuente en los pacientes diabéticos, sí se ve más frecuente en los pacientes varicosos, pero también se ve en pacientes que operaron. Tuve una paciente que lo operaron de los juanetes a los valgus bilateral y en 3 meses nunca le cerraron las heridas. Cuando le iniciamos tratamiento, en mes y medio, las heridas quedaron completamente sanadas. Muchas gracias, doctor. Oiga, ¿qué tanto influyen los hábitos higiénico-dietéticos de una persona? Es decir, el hábito alimenticio, el tabaco, el consumo de alcohol, justamente la falta de actividad física. ¿Es un factor determinante para retrasar el proceso de cicatrización? Sí, Memo, porque finalmente también es son factores que favorecen el envejecimiento. Y el hecho de no tener una buena alimentación, y no digo cara, simplemente equilibrada, el hecho de no hacer ejercicio, el hecho de fumar, el tabaquismo, ya está condicionando una hipoxia, o sea, una deficiencia de oxígeno en nuestro organismo. Y eso obviamente va a provocar alteraciones o va a favorecer que las alteraciones se presenten. Un diabético que está mal controlado, por supuesto. Un hipertenso que no controla su presión arterial, por supuesto. Sí, definitivamente. Hablaba también de diferentes tipos de úlceras, doctor. Algunas de ellas son por presión. Algunas, por aquí nos está preguntando María Cecilia. Hola, buenas tardes. Tengo psoriasis y en ocasiones se me infectan las ronchas y es muy difícil de cicatrizar. Sí, la psoriasis es una enfermedad autoinmune y se caracteriza por formar placas
pruriginosas, ¿sí? Y esas placas pruriginosas, o sea, comezonientas, que tienes que darles unas rascadotas, es lo que hace que se provoquen erosiones. Para la psoriasis utilizamos otro tipo de terapia dentro de la medicina regenerativa, que es terapia celular, en donde podemos de alguna manera controlar la presencia de las placas psoriásicas y disminuir las manifestaciones de la misma. Pero esa es otra situación. Muchas gracias, doctor. Patricio nos pregunta, ¿todos los tipos de diabetes pueden causar esto? Todos, absolutamente todos, porque la etiología de las úlceras, en el caso del pie del diabético, es por la etiología de por qué da diabetes, microangiopatía y macroangiopatía, aunadas a las complicaciones crónicas de cualquier tipo de diabetes, que es la neuropatía periférica. Correcto, doctor, muchas gracias. Oiga, relacionado a esto también, Amando nos pregunta, ¿los tratamientos alternos con ozonoterapia pueden influir a mejorar el proceso de cicatrización? Sí, tengo colegas que aparte de hacer lo que yo estoy o lo que yo hice, por ejemplo, en este paciente, utilizan la ozonoterapia, y la ozonoterapia lo que hace es que aumenta la oxigenación en la zona localizada y eso favorece la cicatrización. Muy bien, doctor, muchas gracias. Perdón. Nos pregunta Luis, como diabético, ¿qué podemos hacer para evitar que no pase eso? Muchas cosas. Un control adecuado metabólico de su glicemia, hacer dieta específica, ejercicio específico de acuerdo a sus posibilidades y llevar su tratamiento. Y como medidas higiénico-dietéticas, el uso de un calcetín específico para diabético que no tiene costuras, porque a veces el zapato de moda te presiona el pie y entonces la costura del calcetín te está marcando, ¿sí? O se te dobla el calcetín y te marca. Entonces tenemos que recomendarles a los pacientes el uso de calcetines específicos para diabéticos, de calzado específico para diabético, para minimizar la presión que se ejerce y disminuir la probabilidad de que tengan una úlcera. Muchas gracias, doctor. De hecho, esa era la siguiente pregunta que se relaciona con lo que está comentando. Rosario nos preguntaba que hay muchas marcas de zapatos que dice que son especiales para diabéticos, que son caros. ¿Si hacen alguna diferencia o es pura mercadotecnia? No, sí, definitivamente hacen mucha diferencia. Son zapatos específicos para distribuir la presión en general en la planta del pie, porque si tú centras la presión que haces al caminar, al estar de pie, entonces ese es un punto en donde se va a desarrollar una úlcera. Muy bien, doctor, muchas gracias. Guilevaldo Raúl nos pregunta, si el paciente está descompensado en sus niveles de azúcar, ¿es más difícil su recuperación? Definitivamente. Una de las condiciones para que un paciente evolucione satisfactoriamente cuando manejamos una herida es el estricto control metabólico, o sea, que sus niveles de glucosa sean los adecuados. Eso es definitivo. Muchas gracias, doctor. También dentro del proceso de curaciones que ustedes realizan, doctor, nos pregunta Eligio, ¿es efectivo, bueno, voy a decir la marca, Microdacin en heridas necias? El Microdacin es un sanitizante, Memo. Nosotros lo utilizamos como previo a hacer una curación, pero es un sanitizante nada más. Eso no va a ser, vamos, si está colonizada, posiblemente mantenga vamos a llamarle en stand-by a las bacterias, pero no va a matar bacterias. Gracias, doctor. En ese caso es importante realizar toma de cultivos y bajo qué criterios visuales o clínicos se deben de realizar, doctor. Eso lo tiene que realizar el médico al momento de revisar al paciente, ver qué tipo de secreción está produciendo y saber hasta dónde puedo entrar para hacer el cultivo, porque a veces cuando el cultivo no lo hace alguien con experiencia, lo puede hacer muy superficial y nos sale una bacteria que normalmente tenemos bacterias en la piel y a lo mejor esa no es la bacteria que está efectivamente afectando la herida, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Julio César nos pregunta, ¿podría explicar lo del plasma en gel? Bueno, es el mismo plasma, pero lo gelificamos. Ese es un proceso que hacemos nosotros cuando utilizamos el plasma, que le llamamos plasma rico en factores de crecimiento, que tiene dos vertientes, la bioestimulación, que es inyectado en líquido, y el plasma gel, que lo gelificamos precisamente para utilizarlo como bioandamio. Muchas gracias, doctor. Y en el caso de los pacientes, por ejemplo, que se encuentran postrados en cama o que tienen una úlcera por presión, por la posición en la cual se encuentran, ¿el manejo es muy similar?
De la herida diríamos que sí, pero las medidas higiénico-dietéticas ahí sí cambian totalmente. Ese es otro manejo, es otro boleto, diríamos, ¿no? Porque las medidas higiénico-dietéticas son importantísimas y ahí sí depende de la severidad de la lesión, porque hay lesiones que ya tienen el hueso vivo, por así decirlo. Muchas gracias, doctor. María nos pregunta, ¿solo tienen que cuidarse de no cortarse o se hacen solas las heridas? A veces se hacen solas, porque las heridas se hacen por la neuropatía y el paciente con neuropatía pierde sensibilidad. A veces, como lo comenté, hay pacientes que pueden caminar descalzos en su casa con toda la confianza del mundo y se encajaron un clavito, una tachuelita, y nos encontramos con pacientes que pues nunca sintieron que les hubiera pasado nada, pero traen una tachuela ya encajada de hace varios días, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Rubén nos pregunta, ¿en los pies se pueden hacer injertos de piel como los que hacen para los pacientes quemados? Sí, aunque no son precisamente el tratamiento adecuado, porque de todos modos el injerto, la herida se hizo por sitio de presión, por isquemia, falta de oxígeno, por infección y por la alteración metabólica que da las alteraciones de la glucosa ahí a nivel local. Entonces sí se puede dar y no se puede dar. Es relativo, por así decirlo, pero sí se presentan aún sin causa aparente. Muchas gracias. Bueno, y ahorita que nos platicó del plasma, doc, nos está preguntando Jesús Francisco, ¿cada cuánto tiempo se aplica el plasma gel? Bueno, en este caso, nosotros hicimos un tratamiento que duró 1 mes y 15 días, vamos a decir, en donde hacíamos prácticamente una curación a la semana, a veces hasta 2, lunes y viernes, en donde hacíamos plasma y plasma gel a fin de lograr la recuperación. Cuando vemos que el paciente está evolucionando bien, hay que insistir más para ayudarle con los factores de crecimiento a que la regeneración sea más rápida. Muy bien, doctor. Carlos Iván Mejía nos pregunta, doctor, ¿cuál es su opinión sobre los apósitos para la cura avanzada de heridas? Yo creo que funcionan muy bien. Yo prácticamente no los uso porque lo que uso son o bien el plasmagel o utilizo bioandamios o apósitos que se sacan de membrana amniótica de la placenta y que favorecen una cicatrización más rápida. Son caros, pero funcionan muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por aquí tenemos a Rubén Peña, dice, excelente tarde, ponencia sumamente didáctica, completamente con casos clínicos y de experiencia clínica profesional. Saludos desde Guanajuato, doctor Peña. Gracias, saludos. Gracias, gracias. Muy bien, doctor. Y tenemos también una pregunta de Alma Rosa. Dice, ¿cómo se puede evitar la maceración del tejido perilesional? Híjole, la maceración del tejido se da por 3 cosas, por infección, por isquemia, o sea, falta de oxígeno, o bien por presión. Entonces, es un paciente al que tenemos que evitar que pise, hablando de un pie, que pise para que no ejerza presión y permita que haya una cicatrización adecuada. Pero hay que controlar todo eso alrededor. Correcto, doctor. Bueno, y la pregunta que nos están haciendo, doctor, sobre el plasma en gel, ¿dónde se consigue, dónde se vende, cómo se administra? Bueno, pues justamente. Muy bien. Eso lo conocemos como, los que nos dedicamos a la medicina regenerativa, lo conocemos como terapia celular autóloga. Y fíjate que no se vende. Nosotros lo extraemos de la propia sangre del paciente. El mismo paciente nos da el recurso para apoyarlo. Tomamos sangre del paciente, hacemos todo un proceso a fin de poder hacer que tengamos plaquetas y esas plaquetas las fragmentamos porque dentro de las plaquetas existen los factores de crecimiento. Las plaquetas no son células, son fragmentos celulares derivados de una capa hematopoyética que se llaman megacariocitos, pero bueno, tienen gránulos en su interior y nosotros lo que hacemos es fragmentar la plaqueta, exprimimos a la plaqueta para que salgan los factores de crecimiento, pero la obtenemos del mismo paciente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Déjame ver si por aquí tenemos alguna otra pregunta. Verónica Arellano, doctor, cuando es una úlcera por presión, ¿qué recomendaciones da? Bueno, disminuir la presión que se esté ejerciendo, dependiendo. Por ejemplo, hay pacientes que están postrados en una silla de ruedas, entonces tenemos que ver cómo le disminuimos la presión, sobre todo
que hacen los isquiodes, o sea, los huesos de la cadera sobre el asiento de la silla. Si es un paciente que está acostado, tenemos que ver cómo disminuimos la presión que ejerce el cuerpo normalmente sobre el colchón, vamos a decir, o sobre la superficie donde está. Tenemos que ver el medio ambiente del paciente para poder discernir o bien elegir lo que mejor le convenga, ¿no? Claro que sí, doctor. También nos aquí preguntan que si relacionado con la diabetes, si un paciente tiene esta enfermedad y la sangre que se extrae es propia, ¿puede ser que requiera una donación de alguien para que pueda mejorar su proceso de cicatrización? No, definitivamente no. Esta terapia es autóloga, o sea, el receptor y el donador es el mismo paciente. No se puede poner de otro para acá, no funciona. Ok, muy bien. Bueno, nos preguntan también, se me mueve, perdón, que si, bueno, hay una sustancia que se llama Sufrexal que si sirve y ayuda para las úlceras del pie diabético, doctor. Sí, definitivamente hay muchas. Yo no estoy en contra de ellas. Solamente que hemos visto que la recuperación, y yo diría más bien el regreso del paciente a su actividad, y hablo económicamente, ¿sí? Porque es donde más pega, se acorta en el tiempo. Pero también puede ser alguien que ejerce algún deporte y que no quiere estar 3 meses sin dejar de jugar. O también puede ser alguien que se dedica a otra cosa y que quiere recuperarse lo más rápido. Podemos utilizar una serie de medicamentos de patente que podemos utilizarlos y que a veces los conjugamos. No quiere decir que nada más los factores de crecimiento, a veces los conjugamos y eso nos da un mejor resultado y nos empodera el resultado. Muchas gracias, doctor. Y con respecto al quitosel, doctor, ¿qué opinión le genera? Nos pregunta Berenice. Fíjate que yo hace tiempo que lo dejé de usar, Okay. No porque sea malo, sino porque estoy más metido en lo regenerativo. Es un buen producto, lo usé mucho tiempo, algunas veces todo. Es más, yo soy de los que si el paciente lo está usando, mientras manejamos el entorno, el hecho, y lo ponemos en condiciones, le pido que lo siga utilizando. Ya después ya no. Ok, doctor. ¿Esta técnica de medicina regenerativa se puede usar también en pacientes quemados, doctor? Sí, aunque definitivamente lo único que hacemos es acortar el tiempo de recuperación. Un paciente quemado, al que ya está injertado y le hacemos esta terapia, su recuperación es rapidísima, se acelera en forma importante. Muy bien, doctor. Tengo una pregunta, nada más déjeme entenderla un poquito mejor. ¿Por qué los factores, bueno, pregunta Alan Arturo, ¿por qué los factores de crecimiento no funcionan en los pacientes con heridas crónicas y por qué sí al momento de hacer la extracción de las plaquetas? Porque los factores de crecimiento en la zona herida están mermados, no han sido suficientes por eso tenemos que ponerle más factores de crecimiento, pero de él mismo. O sea, tenemos que, ¿cómo te dijera? Voy a utilizar una palabra que a lo mejor está mal, pero tenemos que vitaminar sus propios factores de crecimiento. Eso es lo que, no me gustó mucho esa expresión, pero es lo que pudiéramos explicar de una forma muy sencilla, ¿no? Correcto. Muy bien, doctor. ¿Y esta terapéutica que usted utiliza, dónde la realiza con regularidad? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Son terapias novedosas? ¿Son terapias de innovación? ¿Son terapias de desarrollo médico y que se están realizando, pues, justamente aquí en Médica Campestre? Pero mucha gente está interesada en los procesos. Pues aquí también le voy a hacer el comercial. Justamente usted tiene una escuela de medicina regenerativa o participa en una escuela de medicina regenerativa. Los médicos que están viendo el programa, ¿dónde pueden inscribirse? Tiene cursos, hay cursos solamente para médicos, para enfermeras, para técnicos, para el público en general. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Bueno, pues ahí va el comercial. Estoy en Médica Campestre, estoy Claro, en la Torre 1, en el consultorio 306. Orgullosamente soy Médica Campestre. Actualmente está por abrirse una clínica que se llama Medicina Regenerativa Bajío, a 2 cuadras de Médica Campestre, que también pertenece a Médica, en la calle de Fuego 533, ahí vamos a estar. Y tenemos el Instituto de Medicina Regenerativa, en donde efectivamente ahorita estamos dando un curso en un hotel de la ciudad, en unos salones del hotel de la ciudad, un curso de medicina regenerativa y terapia celular enfocado a médicos, solamente a médicos, porque es un curso que tiene un aval universitario, un aval curricular,
con 30 horas de aval, que son muy buenas, pero sí se requiere ser médico con cédula profesional. Y sí, ahí estamos para servirles con mucho gusto. A mí me ubican ahorita en la Torre Médica 1, Torre Médica Campestre 1, en el consultorio 306, y en unos días más vamos a tener ya aquí en la Calle de Fuego, también Médica Campestre, Medicina Regenerativa Bajío se va a llamar, ahí va a estar la sede del instituto, y vamos a estar haciendo ahí atendiendo pacientes. De hecho, aprovecho el comercial, vamos a tener oftalmología regenerativa, ginecología regenerativa, geriatría regenerativa, aunque se escuche medio extraño, y su servidor va a estar ahí también. Pues bueno, es parte del proceso del crecimiento y el avance tecnológico, las ciencias que están actualmente muy desarrolladas y justamente son beneficios para todos nuestros pacientes, doctor. Y creo que eso es muy importante, no me queda más que felicitarlo y justamente pues invitarlo en próximas sesiones que tengamos aquí, porque son temas muy importantes de padecimientos muy frecuentes que a veces le batallamos mucho con nuestros pacientes, nosotros mismos como médicos, sobre todo las heridas. Usted sabe que una herida de un paciente diabético descontrolado, híjole, es un tema bien complicado, es un tema muy, muy amplio, de muchos meses, y justamente las terapias que usted está ofreciendo, pues acorta este tiempo de recuperación, mejora los estándares de vida del paciente, disminuye los costos, y pues bueno, el beneficio pues va junto con, así con todo el proceso que usted lleva, ¿no? Y pues más que nada felicitarlo, doctor, y pues bueno, bueno, aquí ya, antes de irnos, doctor, nos pregunta que si para los dentistas no hay cursos. También, aunque a veces no, como yo no soy dentista, no soy Claro. cirujano dentista, a veces me preguntan, ¿y yo cómo lo voy a usar? Bueno, ya ahí nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos hacer, pero sí, también los aceptamos. También son profesionales de la salud y tienen una cédula profesional. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Claro que sí, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, su presentación muy buena, muy didáctica. Y los invito a todos a descargar la presentación en el apartado de folletos. Ahí pueden descargar la presentación que amablemente el doctor Arturo Mancera nos hizo favor de compartir a lo largo de la presentación. Y pues bueno, también aprovechando que se encuentran en ese apartado de folletos, pues descarguen la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 56 de la serie, donde podrán encontrar este y otros temas de interés, así como nuestro directorio médico. Ahí podrán encontrar los datos del doctor Arturo Mancera en caso de que requieran una valoración sobre los procesos de cicatrización, medicina interna, medicina antienvejecimiento, todo lo relacionado. Ahí podrán encontrar al doctor y justamente puede solicitar su atención médica. Doctor, pues también lo invito la próxima semana. Tenemos un tema muy interesante, al igual que todos ustedes, los invitamos. La próxima semana vamos a tener un tema también relativamente nuevo con respecto a la situación médica, es decir, ¿cuándo debo acudir a un médico genetista? Son situaciones que a veces desconocemos, pero justamente la doctora Adriana Ruiz Herrera, la doctora es médico genetista, nos ayudará y nos enfocará a tomar la decisión de cuándo debemos de acudir con un médico genetista. Y pues bueno, los esperamos la próxima semana. Doctor, como siempre, le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo. Y a nombre del Hospital Médica Campestre, como siempre, le hago llegar su reconocimiento por correo electrónico por su valiosa participación el día de hoy. Gracias, Memo, muy amable. Gracias a Médica Campestre. Y aquí seguimos. Tatuado Médica Campestre. Gracias, doctor. Un abrazo. Buenas noches a todos. Hasta luego. Noches.